El doctor Hanna tiene un plato fuerte para conversar con el doctor Pedro Roa Sánchez. El doctor Pedro Sánchez es neurólogo, neurólogo clínico del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT. Doctor, le damos la bienvenida. La neurología es una de esas ramas de la medicina que dio un salto extraordinario con el advenimiento de técnicas como tomografía, resonancia magnética. Cuando tú y yo estudiamos un cerebro, había que sacarlo, ponerle una solución para fijarlo, en 20 días cortarlo, a ver lo que había dentro. Había pasado todo, ya estaba muerto el paciente. Hoy tú puedes en 20 minutos hacerle cortes a ese cerebro de una forma y de otra y ver exactamente lo que está pasando en el cerebro, tanto activamente con PET scanner como en tomografía y resonancia magnética. Por eso el neurólogo de hoy le lleva la ventaja enorme al neurólogo de ayer. Doctor, nosotros quisiéramos, por la parte mía, una sola pregunta. La diferencia del contenido de su especialidad en lo que usted ve, es decir, las enfermedades orgánicas y aquello que más bien la psiquiatría es la que lo tiene que ver. ¿Qué hay en el cerebro? ¿Qué se produce? Ese mundo en que no aparecen los cortes, sino que es el centro del dolor, es el centro del amor, pero es una teoría. ¿Realmente eso está establecido? Así es, y de hecho ha ido haciendo lo que en origen fueron una misma especialidad. Hoy día neuropsiquiatría es una especialidad que aglutina ambos conocimientos, ambos métodos. Nosotros como neurólogos son surgimos... las neurociencias. Exacto. Nosotros surgimos de una escuela de psiquiatría que se enfocaba básicamente por la correlación entre un método clínico y un método anátomo-patológico. Esa es la escuela francesa. Ahí nace la neurología. Y en el inicio, los grandes neurólogos eran grandes psiquiatras. Lo que da origen a la neurología es el estudio de la histeria. Y a partir de ahí comienza una gran cantidad de síndromes. Gilles de la Tourette, que es famoso. El mismo Freud es de la primera escuela de neurología francesa. Y esto en los últimos años ha ido ganando terreno en el sentido de hacer de nuevo esa simbiosis. Ese hecho que separaba a los psiquiatras de los neurólogos, donde ellos hablaban de neurotransmisores, de circuitos, y nosotros solamente de estructuras anatómicas, eso no existe. En el campo del estudio, el ser humano es uno y es íntegro. Pero en los últimos 20 años, Pedro, el cerebro como laboratorio productor de sustancias que aceleran o disminuyen las reacciones, serotonina, epinefrina, dopamina, todo. Una vez que se estudió la sustancia y se sabe dónde se produce, tú puedes localizar la reacción que se produce con resultados de ese defecto. Definitivamente. Hoy día podemos hacer un tracking de una sustancia de esa, de un neurotransmisor. Por ejemplo, dopamina. Eso lo hacemos para diagnosticar las diferentes formas de los síndromes de Parkinson. Y lo hacemos para diferenciar Alzheimer, por ejemplo, de demencia de los cuerpos de Lewis. Y eso se hace gracias al hecho de que se puede hacer un rastreo de esa sustancia en un circuito específico del cerebro. Hay una gran diferencia entre el neurólogo de hoy y la neurología de hace 20 años. Definitivamente. Hay un chiste que dice que en 1874 se compuso el primer suspensorio casco protector para los testículos. Y no fue hasta 1900, 100 años después, es que el hombre se da cuenta que el cerebro es importante y le inventa el casco protector para el cerebro. Que son órganos con diferente exposición. Dios hizo al hombre con su protector natural. El hombre viene con su casco. Sí, su casco que natural. Es bastante bueno. Se daña a veces. Pero los testículos los puso afuera porque si están muy calientes se dañan. Sí, así es. Entonces hay que dejarlo al exterior porque el testículo que se queda adentro frecuentemente hasta degenera en cáncer. Y cuando hace frío se recogen como la goma de un avión. Sí, pero ya eso es el cremaster, es el músculo. Vamos a hablar de neurología. Sí, la principal razón de yo estar con ustedes hoy, y agradezco la invitación, es la celebración de la 17ª jornada médico-científica que CEDIMAT auspicia año por año.
¿Cuándo va a ser eso y dónde? Eso es 20-21 del mes de septiembre de este mes, en 16 días. Ahí estamos en Hotel Gran Catalonia. Es abierta a toda la comunidad médica y no médica que esté interesado en los últimos avances y tecnologías en medicina. Es básicamente orientada al área de cardiología intervencionista, básicamente, y igualmente también al área de imágenes. Son dos de los pilares que dieron origen a Cedimat. Ustedes tienen un gran radiólogo ahí, muy amigo mío, se llama Rafaelito Fermín, claro. Pero también tienen muchos otros buenos radiólogos en la interpretación de esas imágenes. Hay imágenes ahora tan complicadas que algunos países exigen 2 neuroradiólogos para emitir un concepto sobre tal forma de imagen. Es correcto, porque la experiencia y la decisión clínica todavía prima aún en la interpretación física de las imágenes. Esos punticos blancos que ustedes le han puesto apodos, leucos, qué sé yo qué realmente representan. Esa es la forma nueva de llamar a la arteriosclerosis. Esa es la manera como se presenta. Lo que pasa es que no la habíamos visto. Ajá. Y hasta hace poco no se habían hecho los cortes de cerebro que se hacían antiguamente para hacer la correlación con las imágenes clínicas que se habían hecho de esos mismos pacientes. Mi tesis de grado fue sobre esclerosis en placa. Era el término que aplicaban los franceses a ese tipo de lesión, hoy esclerosis múltiple. Así es. No, nunca vimos la lesión en mi época. Hoy tú la ves desde el primer día que te llevas el cosa. Incluso mucho antes de que la placa se convierta en una placa como tal. O sea, los diferentes estadios patológicos de la placa pueden ser evidenciados por resonancia de alta resolución. Que es una grandísima ventaja, ¿verdad? Antes se pasaba 8 o 10 años esperando la evolución, si era recurrente, si empeoraba, y hoy no, hoy tú puedes diagnosticar y comenzar a manejarlo. Es algo mucho mejor. Todavía hoy se discute la aparición de algunos síndromes que fueron descritos en la neurología clásica y que no tienen asidero, porque uno no los ve en la forma como fueron descritos, quizás en un espécimen o en 2 casos, que era como se hacían las descripciones antiguamente. Pero hoy día eso se puede contabilizar. Alzheimer, creo que era psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? Sí. Y ve una señora celotípica con unos celos extraordinarios y va a matar al marido. Y le interesó ver qué iba a pasar con esa señora. Alemana, cuando murió, se interesó en la autopsia. Y con una lupa vio cambios diminutos en el cerebro y le puso enfermedad de Alzheimer, que era una demencia precoz. Hoy le dicen Alzheimer a todo lo que pasa donde uno pierde la lesión. Sí, pero también nos encontramos en estos días con un caso de un señor con Alzheimer, un señor de 63 años con Alzheimer, que su papá tiene casi 100 y no lo tiene. Entonces, ¿hay algo más allá de lo que es la herencia genética o la predisposición para que una persona caiga en esta condición? Definitivamente que sí. Los estudios nuevos, por ejemplo, en grandes poblaciones sobre la enfermedad de Alzheimer, están dados en los factores de riesgo. Sí es cierto que el 10% de los casos son genéticos, puramente genéticos, y son los Alzheimer juveniles, que comienzan antes de los 50 años. El verdadero Alzheimer. Esos son los Alzheimer juveniles. Sin embargo, la mayoría de los casos esporádicos, que es la mayoría de los casos, estos casos están relacionados directamente con uno de los factores siguientes: hipertensión arterial, el primero, y es el gran acelerador de la enfermedad. Claro. El segundo lugar es la diabetes. Diabetes equivale por 5 el riesgo de padecer Alzheimer. Claro. Al punto tal que uno considera, después de 10 años de diabetes, que probablemente ya uno tiene los cambios típicos de la enfermedad. Y el tercero es los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol LDL. En esos 3 factores se basan los estudios hoy día epidemiológicos para hacer abordaje de la reducción del impacto de la enfermedad. Con eso, Alemania, por ejemplo, redujo 30% la incidencia de casos nuevos tratando solamente esas 3 variables. Mira, en el país de nosotros todavía hacer una punción lumbar tiene un cierto grado de misterio y una cita y que no tiene realmente ese valor. Pero el líquido cefalorraquídeo y la aparición de nuevos elementos en el líquido que te ayuda a hacer un diagnóstico como proteínas extrañas y demás. ¿Cómo anda eso? Realmente ese es un mundo increíblemente grande y de mucha información en neurología.
el diagnóstico que uno confirma por líquido cefalorraquídeo es casi un diagnóstico anatómico. ¿Por qué tú no le explicas a los oyentes qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo no es sino lo que envuelve toda la economía del encéfalo. Es un líquido en el cual está suspendido el cerebro y que tiene directamente una relación con la hipertensión dentro del lubricante o es cráneo. nutriente? No, él viene a ser como una especie de drenaje. Él drena la mayoría de los metabolitos de desechos que surgen de todo el funcionamiento neuronal. Eso se produce en los plexos coroideos. Es como un ultrafiltrado de la sangre que circula en el cerebro. Pero él sirve para hacer de drenaje de todos esos metabolitos y por eso es su gran importancia en el estudio del líquido. Pero él también ejerce una función importante en el sostenimiento del balance, no solamente para mantener el cerebro en una posición neutra con relación a su función de movilización, igualmente también de las fuerzas que operan en la cavidad intracraneal. Él reduce su volumen, por ejemplo, como una compensación natural a la hipertensión, al mecanismo del trauma, y él absorbe precisamente esa fuerza y reduce su función. Pero él también ejerce una función que viene a ser de tapizaje de aquello que falta en el cerebro, como es el caso, por ejemplo, luego de un acceso cerebral que queda una zona de encefalomalacia. Él recubre esa zona para mantener el equilibrio de ese cerebro. No te voy a hablar de la encefalitis equina, de esa del porque está muy caliente, pero ¿hay enfermedades que son debidas a exceso de líquido o a falta de líquido? Definitivamente. El síndrome más frecuente, el síndrome de hipertensión intracraneal idiopática, que antes se llamaba pseudotumor cerebri, es el más frecuente de todos. Igualmente también la fístula de líquido cefalorraquídeo, que operan por ese mecanismo de presiones que hay dentro de la cavidad intracraneal y que generan todo un paso hacia el exterior donde drena ese líquido, también es otro. Yo he visto gente transformarse desde totalmente inconsciente e incapaz con un shunt derivando ese líquido a una persona estable y normal en cuestión de horas. Por ejemplo, la demencia por hidrocefalia a presión normal tienen un cambio significativo desde el punto de vista funcional luego que se hace el drenaje, y se hace con una válvula de baja presión, porque lo que interesa no es drenar la presión del líquido al punto de que baje, sino mantenerla porque hay un excedente y una disminución de la reabsorción. Hay válvulas de presión alta y hay válvulas de presión baja. Hoy día eso se puede manejar con un control remoto. Sí. Doctor, háblenos de la mielina y de la desmielinización. Sí. Vamos a decir, primero explíquenos un poquito para las personas que no conocen eso, y también cómo se puede producir el daño a esa especie de forro de los nervios que dicen que... Así es. El nervio es una estructura que parece un alambre eléctrico, y ese alambre eléctrico tiene una envoltura de mielina, que es como la capa de vinil que lo recubre. Eso ayuda a que la conducción eléctrica no se pervierta y permita una conducción rápida hacia el lugar de donde se origina hasta donde va dirigida el impulso eléctrico. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que padecen enfermedades que atacan únicamente esa sustancia. Lo más frecuente que hemos visto es el síndrome de Guillain-Barré. Es muy frecuente, es la causa más frecuente de enfermedad de ataque a la mielina periférica. Para mí, la intoxicación por pescado produce una desmielinización importantísima. También lo hace, e incluso llega a afectar también a axón, pero es mucho más frecuente. Lo que pasa es que muchos de los casos son subclínicos y mejoran por historia natural de la enfermedad por sí solos, de forma espontánea, y nunca van al médico. La otra causa importante de patología que afecta a la mielina es la esclerosis en placa o esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple no es frecuente en países como el nuestro. Creíamos nosotros. Sí, hasta que llegaron los mejores estudios de imágenes que permitieron decir algo diferente. Sí, se decía que la población negra, que tú tenías que ser nórdico o caucásico exactamente para tener
y eso realmente no es así. En realidad nosotros tenemos las formas más agresivas de esa enfermedad Así por mismo. ser afrodescendientes. Así mismo. Así es. Doctor, Y disculpe, nos queda poco tiempo. Dos cosas. Toda persona que padece de aneurisma debe ser intervenida quirúrgicamente y recuerde, Aneurisma por favor, cerebral, ¿tú estás diciendo? sí, y recuerde, por favor, el Congreso de sí. nuevo. Sí, la enfermedad aneurismática o hemorragia aneurismática siempre es quirúrgica, siempre es quirúrgica. Lo único que el abordaje quirúrgico puede ser endovascular, es decir, sin abrir el cráneo y abordar el aneurisma, o puede hacerse con cirugía convencional, como antes se hacía, mediante el clipaje del cuello del aneurisma, que ya casi no se usa y se deja a casos muy excepcionales. El Congreso nuestro, el día 20 y 21 del mes de septiembre, Hotel Gran Catalonia. ¿Tienen invitados? Sí, tenemos varios invitados. Tenemos la Facultad de Cardiología de Montefiore. Va a estar con nosotros el jefe de servicio de cardiología, Mario García, encabeza esa delegación, junto con algunos grandes radiólogos de Mass General. Viene el jefe de radiología intervencionista y viene una encargada de neuroimagen en resonancia de la Escuela Mexicana. ¿Los días? Los días 21. 20 y 21 del mes de septiembre. ¿Tiene un costo? No, es abierto, Abierto. es sin costo. qué bueno. A toda la comunidad médica, previa reservación, tienen acceso a ¿Cómo se al hace la Congreso. reservación? ¿Tú tienes el dato? Escriben solamente en el buscador Jornada Médico-Científica CEDIMA 2019 y aparece toda la página dedicada al Congreso. Ahí. Gracias, doctor Pedro Roa Sánchez, neurólogo clínico del Centro de Diagnóstico, Medicina Tienes que venir más Avanzada a y menudo. Telemedicina. Gracias. Tienes que venir más a CEDIMAT. Sí, hay mucho que hablar sobre. Gracias. A usted, las gracias y a ustedes la invitación a que si les gustó el programa lo vean de nuevo esta noche en la repetición en Coral.